Bueno, hoy vamos a hablar de la unidad aritmética lógica. Como ven, la ALU es la parte del procesador que se ocupa de hacer las operaciones tanto lógicas como aritméticas. Las operaciones lógicas pueden ser como las compuertas AND, NAND, OR, XOR, NOT. Y las operaciones aritméticas son la suma, la resta, multiplicación y división. Lo podemos ver esquematizado de la siguiente manera, donde las entradas de las ALU son los datos en los que se harán las operaciones A y B, y un código desde la unidad de control indicando qué operación realizar, llamada F, o sea, la operación puede ser suma, resta, multiplicación o división. Y su salida es el resultado de la operación, o sea, la letra R. En muchos diseños la ALU también toma o genera como entradas o salidas un conjunto de código de condición desde o hacia un registro de estado, que sería en esta ocasión la letra D. Estos códigos son usados para indicar casos como acarreo, entrante o saliente, overflow, división por cero, etc. Y ahora vamos a hablar de la historia propuesta por von Neumann. El matemático John von Neumann propuso el concepto de la ALU en 1945, cuando escribió un informe sobre las fundaciones para un nuevo computador llamado EDVAC, computador automático variable discreto electrónico. Más adelante, en 1946, trabajó con sus colegas diseñando un computador para el Instituto de Princeton de Estudios Avanzados. El IAS Computer se convirtió en el prototipo para muchas computadoras posteriores. Neumann creyó que era necesario que en su máquina incluyera una ALU, porque es un requisito fundamental para una computadora, ya que necesitaba efectuar operaciones matemáticas básicas, como la adición, sustracción, multiplicación y división. Los sistemas numéricos. Una ALU debe procesar números usando el mismo formato que el resto del circuito digital. Para los procesadores modernos, este formato casi siempre es la representación del número binario de complemento a 2. Las ALU para cada uno de estos sistemas numéricos mostraban diferentes diseños, y esto influenció la preferencia actual por el complemento a 2, debido a que esta es la representación más simple para el circuito electrónico de la ALU, para calcular adiciones, sustracciones, etc. Las partes que constituyen la ALU. La ALU se compone básicamente de circuito operacional, registro de entradas, registro acumulador y un registro de estados, conjunto de registros que hacen posible la realización de cada una de las operaciones. La mayoría de las acciones de la computadora son realizadas por la ALU. La ALU toma datos de los registros del procesador. Estos datos son procesados y los resultados de esta operación se almacenan en los registros de salida de la ALU. Otros mecanismos mueven datos entre estos registros y la memoria. Las operaciones simples. La mayoría de las ALU pueden realizar las siguientes operaciones. Operaciones aritméticas de números enteros, como la adición y sustracción, aunque en la multiplicación y división son casos más complejos. Después tenemos las operaciones lógicas de bits, con las compuertas AND, NOT, OR y XOR, con sus respectivas tablas cada uno. Después tenemos las operaciones de desplazamiento de bits. Desplazar o rotar una palabra en un número específico de bits hacia la izquierda o a la derecha, con o sin extensión de signo. Los desplazamientos pueden ser interpretados como multiplicaciones o divisiones por 2. Después tenemos las operaciones complejas. Un ingeniero puede diseñar una ALU para calcular cualquier operación, sin importar la compleja que sea. El problema es que cuando más compleja sea la operación, tanto más costosa será la ALU, más espacio usará en el procesador y más energía disipará, etc. Por lo tanto, los ingenieros siempre calculan un compromiso para proporcionar al procesador una ALU suficientemente potente para calcular rápido, pero no de una complejidad de tal calibre que haga una ALU económicamente prohibitiva. Y por último, hablaremos sobre la diferencia entre la ALU y la FPU. Una unidad de coma flotante, FPU, también realiza operaciones aritméticas entre dos valores,
pero lo hace para números en representación de coma flotante, que es mucho más complicada que la representación de complemento a 2 usada comúnmente en una ALU. Para hacer estos cálculos, una FPU tiene incorporados varios circuitos complejos, incluyendo algunas ALU internas. Generalmente los ingenieros llaman ALU al circuito que realiza operaciones aritméticas en formato de número entero, como complemento A2 y BCD, mientras que los circuitos que calculan en formatos más complejos como coma flotante, números complejos, etc., reciben generalmente un nombre más específico, como la FPU.